Este es un episodio un poco especial, un poco más crudo, tal vez, porque vamos a tocar el tema de la violencia en México, el cual pues es un tema sumamente riesgoso para cualquiera que lo toque en cualquier medio, en cualquier circunstancia. México es, y está además decirlo, es uno de los países más peligrosos del mundo, si no es que el más peligroso, al menos en cuestiones de actividad criminal, de crimen organizado. La realidad es que las imágenes que hemos visto y la razón por la que creo que estamos sacando este episodio es pues las imágenes que hemos visto del campo de adiestramiento del crimen organizado, de una organización criminal en Teuchitlán, Jalisco, un descubrimiento que pues tiene poco que se viraliza y pues ha sido bastante sonado, ¿no? Este campo, pues eso sí, lo han intentado comparar con lo que es el Holocausto, con lo que es un campo de concentración como tipo Auschwitz, este tipo de lugares. Y sí quiero aquí mencionarles que no es ni remotamente eso. No hay que los que conocemos bien de historia sabemos que sin demeritar lo grave que es este caso, evidentemente, o sea, sin demeritar lo grave que es, no se asemeja ni tantito a lo que es un campo de concentración, un campo de exterminio como los que se han vivido en genocidios, sobre todo como el Holocausto, el Shoah judío, que se compara pues, o que se dice más bien que es el genocidio más grande de la historia. Yo ahí difiero un poco porque digo, sí fue fácil de los más importantes, de los más infames de la historia, pero pues no están tomando en cuenta otros, ¿no? Sobre todo de la edad antigua. Eh, pero bueno, entonces este campo de adiestramiento pues dejó a relucir una especie de lugar que la gente, al parecer, mucha gente creía que no se podía dar en México. La realidad es que este campo ya operaba desde hace años y de hecho la realidad también es que en México hay historial ya de muchos lugares de este tipo en el país, a lo largo y ancho del país, lugares donde pues el crimen organizado de diferentes bandos, de diferentes, digamos que trincheras, pues se han dedicado a hacer actividades como estas. Incluso no solo el crimen organizado, también el Estado mexicano, históricamente, pues ha tenido lugares y campos donde son destinados para desaparecer gente, ¿no? Para violentar gente, desaparecer gente. Lo que es el fenómeno de violencia en México, que no es algo exclusivo de una administración, no es algo exclusivo de una presidencia, ni siquiera de un país, ni siquiera del mismo México. La realidad es que el fenómeno que ha posicionado en México desde hace unas décadas aquí de violencia obedece a un sinfín de factores que no solo atraviesan gobiernos municipales, estatales y diferentes administraciones presidenciales aquí, sino también gobiernos de otros países. Tú, Isma, como digo, sí viste el caso este de Teuchitlán, ¿no? Sí llegó allá la noticia. Sí, sí, fíjate que sí. Digo, yo creo que fue un evento simbólico también y un Sí, parangón en lo que representa ser esta escalada de violencia y de inseguridad que se ha vivido en México en aumento desde prácticamente el 2008, ¿no? Que es cuando se inicia con este plan entre Estados Unidos y México llamado Iniciativa Mérida, en sí. donde se declara, ¿no?, la guerra contra el narco. Entonces, lo que me sorprendió precisamente, digo, más allá del hecho, de las imágenes, de lo triste y lamentable que es el impacto, ¿no?, de ver a estas personas, justamente incluso a los familiares, buscando respuestas a través de las redes sociales, al ver las prendas que podían haber portado las personas, familiares,
el día que pues desaparecieron, etcétera, ¿no? Eh, Eso es impactante porque de entrada nos enmarca que efectivamente no hubo respuestas en ningún sitio. Con el pasar del tiempo, meses, años, no lo sé, no tuvieron respuestas estas personas sobre dónde estaban sus familiares. Y es contrastante y de alguna manera lo que llama más la atención también desde el análisis de esta situación es que la narrativa de violencia también ha ido en aumento. Es decir, cada vez más vemos una apología a la violencia y Ujú. se intersecta con un deterioro del tejido social en México común, no solamente en el aspecto de eh, quien se une a las filas del crimen organizado o cómo es que se opera o simplemente pues porque la naturaleza propia de esta industria pues implica el ejercer la coerción y la violencia, ¿no? Eso es de forma, digamos que natural en el ambiente. Sin embargo, me parece que el hecho ya es extendido. Desde hace mucho tiempo no estoy diciendo nada que no se sepa, Sí. solamente lo queremos abordar desde un punto de vista más, pues yo quisiera hacer un estudio como filosófico, sociológico, para poder Ujú. desentrañar un poco el por qué estos fenómenos de violencia llevan una inercia tan fuerte y por qué son tan contagiosos. Ujú. Y cómo es que en un sistema complejo, dígase una sociedad, un país, un territorio compuesto por diferentes culturas locales en el sentido de las costumbres, de los valores, tiene la capacidad de adaptarse, pero también de sufrir cambios irreparables a veces y también transfigurarse en algo en relativamente corto tiempo, en algo muy diferente. Recordando pues la infancia que yo tuve, que fue hace ya unos 20 años que yo estaba en la secundaria, etcétera. Fíjate que no había el grado de violencia que para hoy muchos jóvenes les es normal, ¿no? Y Sí. creo que esta es la cuestión que a mí me resaltó más de ver el evento, de este descubrimiento, porque además hubo una marcha, una manifestación en el Zócalo, justamente para reclamar al actual gobierno, pues, cómo es que esto es posible y cómo es que nadie sabía, ¿no? Lo cual evidentemente genera dudas razonables, porque es evidente que esto alguien tenía que saber. Entonces, me parece que la transfiguración del México que se vivió a inicios del 2000 con Vicente Fox en esta llamada llegada a la democracia de alternancia, perdón, democrática y una democracia más abierta, al parecer, en cuestión de partidos, ¿no? Como que por primera vez llegara justamente a gobernar el PAN en lugar del PRI y se abre esta nueva etapa, ¿no? De alguna u otra manera de alternancia, Sí. significó para mucha gente digamos que un eco de esperanza de los años y las décadas en donde el PRI justamente, pues como sistema único de partido prácticamente, manejó a placer los hilos, los tejes y manejes de todo lo que se movía, pues ahora sí que en México, pero Ujú. también, digamos de alguna u otra manera, en los negocios de economía más oscura. Y de una u otra manera, lo que tenemos que saber es que esta transfiguración social, los últimos prácticamente ya son 18, 20 años, ¿no? Ha sido tan brutal que se empieza a manifestar desde hace unos años para acá también en Ujú. en un cada vez mayor movimiento cultural, musical incluso, como lo son los narcocorridos o los corridos tumbados, ¿no? Y me Sí. parece muy interesante que hay varios académicos justamente que he escuchado a lo largo de los últimos años que mencionan que, bueno, hay como este debate, ¿no? Entre que si esa música promueve, ya sea apología a la violencia, es decir, promueve, la ensalza, la alaba, muestra que ese es el camino, ¿no? Entre comillas, a seguir. Y ha habido intentos también como porque en ciertas ciudades no se presenten estos artistas, etcétera. Y Sí. vemos cómo empiezan a surgir estas culturas, ¿no? Estas culturas también como tribus culturales que sin ser ni estar involucradas en los negocios, por ejemplo, propios del crimen organizado, viven esas historias a través de la música,
tratan de aspirar, al menos en el vestir, ¿no? En la forma en que se habla, etcétera, este tipo de actitudes o este tipo de señalizaciones, ¿no? Simbólicas a través de la vestimenta, a través del lenguaje, a través de la cultura, del cómo un día estás y mañana no, etcétera. Ujú. Y, y todo este conjunto de símbolos, que son obviamente constructos de lenguaje y sociales, culturales sobre todo, nos hacen ver que la cultura es el sistema superior de una sociedad, de un conjunto humano, colectivo, comunidad, país, sociedad en general, Sí, y que es a través de la cultura realmente que podemos diagnosticar un sistema por lo que es en lo general. Y no estoy diciendo que se tenga que prohibir estos corridos o que no, simplemente son demostraciones, o sea, desde el punto de vista objetivo. Tenemos que ver que así como hubo juglares, ¿no? Que se llaman juglares estos narradores que ah, tocaban la guitarra, un algo, ¿no? Y narraban las historias de aquellas epopeyas medievales o no sé, el asunto de cómo hay libros incluso que narran estas épicas, ¿no? De sí. guerreros que se enfrentaban contra otros guerreros y cómo podían prevalecer por encima de otros y narran batallas, etcétera, y que son incluso libros de hace cientos de años, muy antiguos, y que estos juglares rememoraban las hazañas y las épicas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen hoy estos cantantes y este género, sobre todo? Pues rememoran, rescatan, hacen inmortal, digamos, las acciones, la épica, por así decir, ¿no? Por hacer un símil, Sí. de dichos personajes también del crimen organizado, ¿no? Entonces, Y al lo que se me hace final, interesante, ajá, quería decir que al final, pues la música también siempre ha sido este vehículo, ¿no? De propaganda que puede ser usado por el crimen, por ejemplo, aquí en México, que son los que patrocinan los primeros grandes conciertos, ¿no? De X o Y cantante que canta sus historias, sus juglares, digámoslo así, son quienes los patrocinan y los lanzan. Y pues si nos vamos más históricos, en su momento los nazis lo hicieron con aquellas óperas que interpretaban a, por ejemplo, la música de Wagner, ¿no? De la cual Hitler era gran fan. Se sabe que los nazis convirtieron, por ejemplo, el Festival de Música de Bayreuth al final lo convirtieron en un centro de propaganda. Entonces, pues la música siempre ha sido este vehículo, ¿no? Para la agenda de cualquier grupo. sí, fíjate que también me parece que es interesante desestigmatizar, ¿no? O sea, como que a mucha gente le puede gustar este género musical o no, eso no es de lo que se habla aquí. Es un Sí, tema de observación en donde podemos ver que muchos de estos jóvenes ya nacieron dentro de este contexto. Muchos de ellos son muy jóvenes, son mucho más jóvenes que yo, evidentemente, o quizá hasta más jóvenes que tú, Mao, sí, pero son personas con talento musical, eh, con creatividad, etcétera, con ingenio, eh, que realmente tienen capacidad evidentemente narrativa, musical, etcétera, pero que están además contando la historia de lo que se ha vivido en el país, ¿no? Los últimos 20 y tantos años, si nos vamos atrás, pues quizá todavía más tiempo, pero esto es muy reciente. Este género realmente tiene poco tiempo como tal, ¿no? Con todos sus arreglos musicales, con todo lo que implica el género tal cual. Y se me hace interesante porque muchas veces el estigma es, y como que el debate viene respecto a que si esta música justamente es algo que hace apología a la violencia, es decir, la promueve, o simplemente, y eso ni siquiera puede estar en discusión, denota, describe, narra, ¿no? Lo mucho que se está viviendo desde hace muchos años en el país. sí. Y esto yo creo que es la parte más precisa que habría que observar, ¿no? La otra, pues, es un debate eterno, me parece. O sea, hay un tema ahí de libertad de expresión, hay un tema de que si son intereses de quién o de cuál, y finalmente no podríamos determinar nada, ¿no? O sea, no hay algo que lo impida y que eventualmente se normalizan
porque son actitudes repetidas, ¿no? Son actitudes que forman parte del comportamiento natural de la supervivencia, de la convivencia, de la socialización. Sí. Y me parece que ya pasando con el otro tema, que también fue como más o menos contemporáneo ahorita a este otro evento, es lo que pasó con este muchacho en el Tecmilenio. Yo ni sabía, o sea, me comentó, ¿no? Así de que un muchacho que había sido abusado por otros cinco, al parecer, Ujú. voy a empezar a utilizar palabras, ¿no? De especulación, porque pues, no tengo yo ninguna prueba, ni mucho menos, pero hay como esta suerte de evidencias de alumnos, digamos, evidencias gráficas o videos en donde ellos están manifestándose dentro de la propia escuela, exigiendo, ¿no? Que haya una aclaración, que a este muchacho le pasó esto, se utilizaron las redes para poder exhibir el acto, el que haya sido definitivamente de humillación, eso sí podemos decirlo, y simplemente me parece muy complicado poder comprender que gente en la adolescencia tenga la capacidad de brutalidad para poder realizar actos que justamente son destructivos para otro ser humano. Y sin embargo, se exhiben como forma viril de expresión del propio poder, ¿no? De la libre voluntad que tengo yo para manifestar mi poder en el mundo, ejercerlo, mi posición en el mundo sea superior a la de otro, porque tengo más capacidades económicas, de estatus social, de cuestión política, del tipo que sea, no importa, pero siempre el individuo ahora se manifiesta por encima de otro para poder comprobar su poder. Y Sí. me parece que estamos llegando a los extremos en donde justamente el pensamiento de violencia, la cultura de violencia, se ha extendido tanto que también tenemos la manifestación evidente y agravada de lo que siempre ha sido el maltrato a la mujer, los feminicidios también por otro lado, Ujú. cada vez más abusos sexuales, ¿no? A las infancias. Lo que voy es, hay una metástasis de violencia que si bien comenzó en uno u otro lado, de repente todo está transminado por la violencia en cualquier estrato social, en cualquier ámbito de la vida y en cualquier grupo, sea una familia, sea una comunidad, sea una colonia, sea una ciudad, un estado, un municipio, un ranchito, un país Sí. entero. Y estas diversas manifestaciones, no sé, ya te dejo la palabra, ya no son solamente de una vía, ¿no? Al hablar de sistemas complejos, hablamos de que en un sistema complejo hay balances, ¿no? El mundo es un mundo con vida porque en el mundo hay balances. Si siempre estuviera haciendo calor, pues sí, habría cierta vida, pero pues todo sería desierto. Ujú. Si Sí. hubiera solamente lluvia, pues ya se hubiera inundado todo y todo sería mar y había vida también, pero sería un ecosistema muy diferente al que vimos. De alguna u otra manera, hay equilibrios, ¿no? Y en los sistemas sociales y en los sistemas biológicos, con este muchacho que se supone asesinó al CEO de una farmacéutica, más bien como de una aseguradora de salud, Ajá. de seguros médicos o algo así aquí en Estados Unidos, eh, vamos a empezar a ver individuos, organizaciones, como ya lo habíamos visto durante la década pasada, las autodefensas en Michoacán, etcétera, ¿no? No me acuerdo si también había en el sur del país, pero Sí. empieza a haber estas respuestas de contraviolencia, ¿no? O Ujú. incluso familiares yendo a tomar por su propia mano la justicia al ver que las autoridades eran omisas o simplemente nunca hubo una respuesta o a veces se les acusa de coludidas, etcétera. El chiste es que de repente, en todo sistema donde ya no es tolerable algo, comienza a surgir la contrapropuesta para volver a ajustar hacia el centro y al equilibrio lo que ha venido ocurriendo. Y a mí lo que me impactó ese día de la manifestación en el Zócalo es que aquí ya no importa que la presidenta sea pues, una presidenta muy popular y evidentemente muy reconocida por sus propios méritos, Ujú. Claudia Sheinbaum, sino que ya la gente ha llegado a un punto en donde resulta empieza a ser más volátil la emoción de la propia población, evidentemente por una razón muy fuerte que es Sí. el sentirse que no pueden vivir al 100% sus vidas o que se las han quitado también a gente cercana.
Y esto comienza a caldear algo que, en mi opinión, va a comenzar a haber más caos si no se puede reducir y atacar de centro el fenómeno de la violencia como una metástasis de salud pública que transmina y que ha llegado a volverse parte de una cultura Sí, generacional, más menos en cualquier ámbito de la vida. No digo que los mexicanos sean violentos por naturaleza, ni que sea la cultura del mexicano ser violento porque los aztecas sacrificaban a su gente y lo tenemos en los genes. O sea, no, estas cosas no van, sí, no. pero sí comprender que los fenómenos de violencia son fenómenos que se terminan instituyendo también, son instituciones, ¿no? Son instituciones no escritas, por decirlo así, en donde en algún punto, si tú ves que el profesor no pone en su lugar al bully, pues un día al bully le van a dar, pero con todo, y quizá entre todos, quizás es en las turbas, quizás lo que hemos visto en colonias como más allá de una vez algún caso, en cualquier país incluso, Ujú. donde personas que se han llegado a querer robar a los niños o que son abusadores seriales o etcétera, terminan hinchados. Y la gente ha descubierto que la autoridad no puede ir contra 100, 150, 200 personas. Porque como diría Lope de Vega, pues ¿quién fue la fuente ovejuna? Pues quién sabe quién habrá sido. Lo Sí, que ya sabemos es que hubo justicia. Y esta es la forma del contrapeso social a la cual pues ni animo, ni nada, ni detengo, ni mucho menos, simplemente estoy haciendo un análisis objetivo de cómo es que comienza a ver esta sensación. Acabo de leer una noticia también que, por ejemplo, una señora, no me acuerdo, en el sur del país, le secuestran al hijo, al papá, o al hermano, al esposo, a alguien, y ella, a su vez, con un grupo de autodefensas, va ujú, y secuestra a la mamá del secuestrador. sí, Este es el tipo de configuración de contraviolencia que se empieza a generar en donde, pues, contra la violencia surge la violencia y entonces simplemente va a haber actos de propia mano que cada vez más el propio control del Estado se le sale de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho pasa a ceder al estado natural del hombre, que es natural. el hombre va a hacer lo que pueda con tal de asegurar su seguridad y supervivencia. Y si te das cuenta, estamos viviendo de alguna u otra manera este ecosistema, esta Sí, situación en el país sí. de supervivencia, ¿no? O sea, de alta complejidad para poder asegurar tu futuro económico, para poder asegurar tu seguridad física y para poder protegerte psicológicamente de tanto chingadazo, güey. También de tanta noticia, de tanto que rodea Sí. estos eventos y cómo no va a afectar a alguien en cuestión de ansiedad, de depresión. O sea, es evidente que esto es un problema de salud pública. Y ahora, Isma, si esto que dijiste de que te impresionó esta parte de la manifestación en el Zócalo, yo coincido porque no fue, pues ya no es una manifestación exclusivamente a una administración o a un partido, porque este tipo de manifestaciones se han repetido. La marcha blanca por la paz en el gobierno de Felipe Calderón, las marchas de Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto. Igual las marchas que se repitieron, sobre todo después del Culiacanazo con el gobierno de López Obrador y ahora este evento que le toca a Claudia Sheinbaum, como bien dices, una presidenta que tiene muchísima aprobación, que sin embargo hace que se provoca este tipo de manifestaciones porque la gente, lejos de ya no creer en un jefe de Estado, en una jefa de Estado, en un partido, está dejando poco a poco de creer en el Estado mexicano como tal, en la institución que da esta investidura a la persona, al partido que esté. Y eso, como bien dices, va a generar caos. Está generando ya caos, obviamente, pero va a generar mucho más caos. Y hay algo ahí muy clave, Isma, que quiero rescatar. ¿A quién le conviene que haya este caos? Porque evidentemente la crisis de violencia en México, la apología también de la violencia en México, no solo, yo diría que no solo es un efecto dominó de reproducción de imágenes culturales, de música, a través de lo que se está viviendo por parte de la gente, sino también que hay cierto avivador del fuego externo que le interesa que México esté en caos. Porque pues si te preguntas, la serie Narcos, por ejemplo, la produjo
fuese una producción estadounidense, ¿no? Las grandes disqueras que apadrinan a este tipo de cantantes, pues también son estadounidenses. Y de hecho, esta misma productora que acaba de sacar una película de las Fuerzas Especiales Mexicanas, cómo combaten al crimen organizado aquí en el país, también es una producción estadounidense. O sea, digo, evidentemente hay factores mexicanos en la producción, pero me refiero a a la financiación, ¿no? A la edición de estas reproducciones culturales. Yo sí creo, Isma, que hay un interés en Washington de que México permanezca en el caos lo más posible, para lograr ciertos cometidos que ya hemos platicado en este podcast anteriormente. No es algo que esté, o sea, no es una conspiración lo que estoy diciendo, es algo que Estados Unidos ha hecho en muchos países desde hace décadas a través de la CIA. Pregúntense por qué este fenómeno bueno, esto que ocurrió en Teuchitlán, que evidentemente es lamentable lo que se descubrió. Pregúntense por qué está siendo viral en este momento. Eh, no es precisamente la oposición quien está detrás de algo así para apabullar a Sheinbaum o algo por el estilo. Yo sí creo que es más bien una máquina propagandística que ya se está declarando como propaganda en Estados Unidos, sobre todo con esto de que ya va a haber un canal oficial de noticias de televisión que se llama Voice of America allá en Estados Unidos. Yo creo que es una máquina propagandística la que está avivando la propagación de esta noticia, porque bueno, en este podcast, pues leemos de varios lados noticias y, por ejemplo, Sputnik, que es un medio ruso, evidentemente que publica de repente propaganda rusa, pues publicó hace poco, hace como 2 días, una nota de a quiénes son las organizaciones a las que Estados Unidos declaró como terroristas aquí en México. Y pues se pregunta en ese artículo por qué no declararon un par de organizaciones que no voy a mencionar como terroristas cuando pues sujetos de estas organizaciones que están ahora en prisión en Estados Unidos fueron enjuiciados ahí por actos pues que atentan contra la propia salud de los estadounidenses, contra la propia seguridad de los estadounidenses, de acuerdo con sus juicios. ¿Por qué a estos no los declararon terroristas y otros sí? ¿Por qué se declaró terrorista, esta sí la menciono, al Tren de Aragua en Venezuela y no, por ejemplo, a digamos, las organizaciones que trasiegan precursores químicos para la droga desde China? ¿No? ¿Por qué a las organizaciones chinas no se les catalogó como terroristas a estas? Entonces, esas preguntas que pone Sputnik son como que muy dirigidas a que hay un objetivo político detrás de lo que está haciendo Washington, de estos movimientos para asegurar supuestamente que pare la violencia en el país, para protegerse a sí mismos. Yo sí creo que les conviene que haya caos en México para ellos eventualmente tomar la batuta de lo que pasa aquí en cuestiones de seguridad ante lo que hemos visto ya, una reconfiguración del mundo. Con unos puntos más bien, con uno de los episodios pasados, Ujú. en donde decíamos que precisamente el actual gobierno de México tiene un problema de complejo que resolver. Tiene tres frentes abiertos. Y fíjate que acabo de escuchar apenas la semana pasada, creo que eso lo grabamos hace un par de semanas, ese episodio, y apenas la semana pasada escuché a un par de analistas hablando sobre estos mismos tres Ujú. puntos. Entonces Sí. creo que ahí coincide el análisis, el diagnóstico, en que por un lado, eh, Estados Unidos está presionando a México, pues como con una doble espada, ¿no? Una espada de doble filo más bien. Una, por un lado, pues poder apalancar una negociación exitosa y favorable prácticamente para los Estados Unidos en lo que respecta a un tema económico arancelario, de balanza comercial. Ujú. Pero por otro lado, me parece que también es importante destacar que en mi opinión resultaría estratégico para los Estados Unidos poder tener un acceso y una complementariedad mucho más cercana en territorio mexicano en cuestión de sus operativos. Sí. Me parece que Estados Unidos quiere asegurar presencia eh, en México, países que potencialmente puedan ser transgresores en México como tal.
China está siendo ya el tercer socio comercial de México. Evidentemente está listo para echar toda la carne al asador en cualquier momento, así como ocurrió con Rusia, Ujú. donde pues cuando Estados Unidos prácticamente y Europa entran en conflicto con Rusia por la Guerra Fría y se alejan estos países que habían sido incluso muy buenos amigos. Esto que estamos viendo de que Trump dice que históricamente Rusia y Estados Unidos han sido muy buenos amigos y que no se escucha, pero que sí existía tal cual así, aunque nos cueste creerlo, literal había hasta propaganda del gobierno gringo, ensalzando la amistad entre los dos países después de la Segunda Guerra Mundial. Y de repente todo cambia, ¿no? Porque se vuelve como el enemigo Sí, en esta carrera armamentística y eso es algo que prácticamente nadie sabe, ¿no? Y hoy empieza a haber otra vez esta suerte de acercamiento con Rusia para tratar de arrancarlo de los brazos de China. Entonces, creo que es muy claro el juego de los Estados Unidos. Quiere reafirmar su poder o quiere rescatar esa posición de liderazgo que ha ido decayendo. Y para ello, en México, pues tiene que asegurar, pues ahora sí que su estado más próximo que ujú, pudiera estar fuera de control por una u otra razón. No estoy diciendo que por culpa del gobierno mexicano o etcétera. Simplemente porque preferirían tener mucho más incidencia en tener una zona que les permita tener un radar, digamos, de que los haga sentir más cómodos respecto a lo que realmente y hacia dónde se dirige México como país y donde su gobierno realmente se siente comprometido con el gobierno de los Estados Unidos, como antes en el 90, ¿no? Como con Salinas de Gortari, sí. digamos. Entonces, para mí, los Estados Unidos en México es lo que viene después. Eso es una especulación, evidentemente, pero lo que preveo de una u otra manera es que haya mayor colaboración en la frontera, que incluso podamos ver de este lado, quizá, no sé si de este lado, grupos mexicanos como haciendo labor conjunta con los Estados Unidos, pero sí definitivamente elementos de los Estados Unidos del otro lado de la frontera, eh, digamos, manteniendo una frontera cada vez más estrecha o vigilada o etcétera. Pienso que eso sería una colaboración entre los dos países en el futuro Ujú. previsible. No lo veo descabellado, la verdad. No sé hasta dónde los países o los estados de la frontera se vuelvan más violentos respecto a esto o no. La verdad es que esto, pues yo no tengo una bola de cristal. Tampoco sé hasta dónde el propio gobierno de México va a defender a capa y espada la soberanía territorial en el sentido de decir, no, no queremos ni siquiera que haya aquí agentes o elementos que nos ayuden a mejorar nuestros procesos de seguridad o que nos Sí. capaciten con mayor tecnología, que esto es prácticamente la cuestión de la cual estoy hablando. Eh, pero no creo que vaya a tardar mucho el gobierno de México en darse cuenta que por ahí va la cosa. Y si llegara a ir por ahí y si llegara a afianzar, pues creo que podríamos tener un cambio de paradigma respecto a la colaboración entre los dos países que no se veía desde hace décadas. Porque así como estamos hablando de que hoy en día se había presionado tanto a un gobierno mexicano respecto al tema del crimen organizado. Nunca, Nunca, no no, tanto. nunca. Ujú. Nunca había habido tanta presión, lo queramos ver de forma directa o no, en el sentido de aceptarlo. Y me parece que nadie se intensea por nada y los Estados Unidos se andan intentando por algo. Y eso es lo que pienso que puede generar volatilidad también respecto al otro abierto que tiene los intereses, Ujú. tienen su propio negocio Sí, y el gobierno de México últimas semanas para acá ha tenido mucho más actividad respecto a la negociación de con ciertos operativos de armas, de explosión, o que de gente, etcétera. Eh,
este envío de personas, ¿no? De territorio nacional hacia los Estados Unidos también, creo que 29 personas. Eh, pues no estoy seguro que eso sea una extradición como tal, en el sentido legal, hablando estrictamente legal. Ujú. Eh, Fue como una muestra de buena voluntad, o sea, este Sí, envío sí. de personas para ser juzgadas, ¿no? Entonces, como un fast track, digamos. Entonces, estamos viendo hacia dónde va la cosa. Y el tercer frente, del que hablábamos ya en ese episodio, hace 2, 3 semanas, y apenas esta semana pasada, el fin de semana, se dio esta movilización. Digo, pues no sabemos qué se iba a ocurrir, evidentemente, pero se veía Ah, venir algo en donde la gente iba a empezar a ser un catalizador tercero. Y te digo, a mí lo que me parece fascinante es cómo, a pesar de que la presidenta es muy admirada, tiene unos muy altos niveles de popularidad que hay que destacar, y creo que está haciendo lo posible por llevar a buen puerto al país. Evidentemente es una situación muy compleja en la cual México está metido desde hace muchos años. Es muy difícil porque ya mucha inercia, este fenómeno de violencia. sí, Eh, Se hace lo posible, evidentemente también siempre se recalibran las estrategias, evidentemente no todas son exitosas con ningún gobierno, luego hay que volverlas a configurar, etcétera. Pero me parece que es muy contrastante y esto que mencionabas me llama mucho la atención también. Es algo que, como antes, quizá el gobierno, el mexicano o el promedio del mexicano dice, voté por esa persona y la defiendo a capa y espada y no me importa lo que pase, me hago de oídos sordos o de ojos ciegos. Y esta vez es como que la población es capaz de separar, lo, sí. pero no deja de señalar el Estado como institución. Esto es un punto de quiebre, en mi Ujú. opinión, es una inflexión de la propia población y su cultura cívica, y también manifiesta su hartazgo y manifiesta un nivel último de desesperación. Quien lo quiera ver así o no, es de llamar la atención que, a diferencia de el sexenio pasado con López Obrador, esta vez al principio del sexenio ya estamos teniendo un evento de parangón, un evento Sí. simbólico que va a quedar registrado y quedó registrado. Y no sé si solamente con un mecanismo de propaganda, realmente creo que es genuino el movimiento de las personas que se impactaron al ver estas imágenes, ¿no? Girando en las redes sociales, el descubrimiento de este lugar, etcétera. Y me parece que podemos ver durante este sexenio una manifestación contracultural justamente para tratar de confrontar y aceptar que el país está sumergido en la violencia. De muchas maneras está sumergido en la violencia. Oye, todo es culpa Sí. del gobierno. No, no, no creo que todo sea culpa del gobierno. Yo creo que también aquí estamos viendo fenómenos generacionales, fenómenos, como bien decía, de desigualdad, que son incluso globales. El mundo es cada vez más desigual, aunque no nos guste aceptarlo. Ujú. No es normal que estés pagando tu celular a 50 meses sin intereses y una casa a 40 años y un Es coche a correcto. 60 meses o quizá ya más, porque se vive también aquí en Estados Unidos, se vive también seguramente en otros países que antes eran de primer mundo. Vemos a una Alemania que está entrando prácticamente en una recesión, a una Europa que ha ido perdiendo garantías individuales respecto a sus derechos, que cada vez se les aumenta más la edad, que cada vez se les reducen más las prestaciones de un estado de bienestar. O sea, estamos viviendo una compresión del individuo, y esto es a nivel global, en donde cada vez el individuo se siente más desamparado, por decirlo así, menos certero de un futuro posible o de una tranquilidad posterior, justo cuando salga del trabajo o cuando salga de la escuela o cuando transite de un trabajo a otro y es fácil encontrar trabajo o no. Evidentemente cada país manifiesta sus propias realidades, pero el hecho de que haya una pandemia que ve en aumento de ansiedad y depresión a nivel global, y cada vez más el uso de fármacos para poder conciliar el sueño en jóvenes o para Sí. contener la ansiedad o etcétera, corresponde a una serie de hechos, condiciones multifactoriales que muchas de ellas derivan de la propia realidad que vivimos y habitamos en el día a día
las personas de estas generaciones, yo podría decir que de la mía para atrás o de la mía para los que vienen, ¿no? Los que son más nuevos, los que están más Ujú. jóvenes. Y eso me llama la atención porque creo que además nos toca vivir en México estos tres frentes, pero hay cosas que el propio gobierno no puede controlar, que yo creo que hay cosas que los propios gobiernos ya no pueden detener, como es el flujo de información tan brutal del cual consumimos, del cual nos podemos enterar de algo al instante, Sí, del cual una persona puede incluso, lo vimos en la primavera o la mal llamada primavera árabe, justamente en su momento en 2011, no me acuerdo si fue en 2011, sí. donde se volvió viral, ¿no? Como esta persona que no tenía ni para, pues yo un comerciante joven que ya no tenía ni para comer, no me acuerdo si era muy joven o no, se prende fuego, se inmola como una señal ya de desesperación última y prende, ¿no? Todo lo que fue pues Movimiento. prácticamente un movimiento Ujú. civil de violencia, ¿no? Para desquitarse con los gobiernos. Me acuerdo mucho que la propia Arabia Saudita en su momento repartió dinero para abajo, Sí. con su población. O sea, dijeron, esto puede ser un efecto dominó en todo el Medio Oriente. Yo necesito que esta gente se sienta respaldada y satisfecha y ya iba dinero para abajo. Y de alguna u otra manera hubo gobiernos que se sintieron la sacudida, que dijeron, ay, güey, o sea, nos puede afectar la percepción o la gente realmente está desesperada. Evidentemente estamos viviendo el colapso del sistema global después de del 2008, ¿no? Esta crisis financiera tan compleja y que fue reventando en varios niveles en contagio alrededor del mundo hasta el 2011, 12, 13 en Europa y en diferentes partes del globo. Como cuando se presiona al individuo, como cuando se presionan a las masas Sí. en cuestión de su supervivencia, la reacción es una reacción violenta porque buscan sobrevivir, porque finalmente cualquiera que pueda ser atacado y se vea en peligro, tiene dos mecanismos nada más psicológicos el cerebro, huir o luchar. Ujú. Y en la última de las instancias, nadie huye si no puede, se queda a luchar para morir. Y entonces me parece que esto hace lo interesante también, haciendo el mismo recorrido. Esa lucha la está haciendo la gente común en México. Sí, así es. Muchos han huido, muchos se quedan a confrontar, parecer, porque no hay otra opción. Mm, ahora lo que me parece interesante es saber, el gobierno de México está enfrentando la situación en esta misma psicología de las organizaciones, que también es un huir, ¿no? O luchar. Me parece que la propia presidenta y el gobierno de México están decidiendo la vía de la Sí, yo lucha en que también. la confrontación de la realidad. O sea, yo no creo que estén huyendo, no escucho a Claudia Sheinbaum realmente en cuestión de acciones tratando de confrontar de forma estéril a un Trump sí o sí quiere lograr lo que quiere lograr con quien sea, siempre ha Ujú. sido así, sino que vea a un gobierno leyendo adecuadamente lo que está ocurriendo, tratando de responder lo más rápido las aguas de este lado. Y eso genera una, pues una sesión también de prioridades. Las prioridades se están convirtiendo en las prioridades de los Estados Unidos en cierta medida. Y Ujú. por otro lado, de dichas prioridades, pues apenas las estamos por vivirlas, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay un escenario de alta volatilidad. Quisiera equivocarme en el sentido de que esto pueda derivar en mayor caos, porque pues, no me gustaría ver sufrir más a mi país ni a la Claro. gente, Sí. pero, pero veo, pues, como dicen por ahí, ¿no? O sea, si algo va a salir mal, si hay posibilidades de que algo salga mal, seguramente va a salir mal. Ujú. Y ahí es donde pienso que evidentemente cuando un país ve por sus intereses, el otro país, la verdad, no le importa demasiado. O sea, me importas hasta el punto en el que me conviene que me importe lo que a ti te pase, porque me determina también un beneficio o no. Claro. Pero, pero si no, si es algo irrelevante para mí, la verdad es que no me interesa. Y eso es ahí donde creo que está el peligro. O sea, el peligro está en que se tomen decisiones
donde no haya una opción. O sea, tampoco digo, siempre hay opción. No, hay lugares y decisiones donde no hay opciones, sobre todo en ese sentido tan asimétrico de poder, no porque no seamos autónomos y soberanos, sino porque también es una jungla global y nos tocó estar junto a uno Sí. muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Y lo único que quisiera ver, ¿no? Para México en un futuro, ese es como que mi deseo, es ver un signos de mejoría, ¿no? O sea, son procesos larguísimos, larguísimos que llevan una inercia que es a veces muy difícil desmontar la propia cultura en la cual hemos ido encaminando a la juventud, a las personas, en el cual estas habilidades socioeconómicas para poder realmente sentirse seguro van en decremento franco Sí. alrededor del mundo, hay más desigualdad, hay menos acceso al crédito, si lo hay es rapaz. Entonces, no sé hasta dónde hoy en día los gobiernos, incluso en general, están viviendo una suerte de crisis de liderazgo democrático o de lo que representa ser la propia democracia. Y vemos cada vez más también en este sistema, no ahora sí que ya ahora lo global, en este sistema complejo global, estamos viendo la ley del más fuerte. Así como en muchos países en Latinoamérica siempre ha ganado la ley del más fuerte, ¿no? Gana el que tiene Sí. más contactos, gana el que tiene más dinero para comprar al juez o al abogado o a quien sea, gana el que tiene más favores a deber, gana el que tiene pues más poder, ¿no? Y donde ese es lo que siempre ocurre de manera invariable, entonces la única esperanza que le queda a alguien cuando sabe que tiene la capacidad de lograr llegar también a una posición de poder para poder confrontar o luchar violentamente, es hacer lo que se puede y lo que sea necesario, no importa cómo, para estar ahí, para tener la capacidad de defenderse. Y es así como estamos, en mi opinión, ¿no? O sea, hemos dejado de tener eh, un sistema que funcione de una u otra manera, está muy deteriorado, eso ya lo sabemos todos, desde hace muchos años con cada gobierno. Pero si no hay una urgente, ahora sí que un torniquete de urgencia, veo mayor sangría social en México, mayor y acentuada y cada vez más extendida y va a ser una debacle, la verdad. Esa es mi opinión, no quiero ser pesimista, No, pero eres pero me realista. parece Ujú. que ahora cuando vemos en los videos de redes sociales, ¿no? Que cualquier muchacho de 15, 16 años, porque su papá es no sé quién, o porque se siente que puede hacer todo, porque seguramente de su casa ha visto que con una llamada se resuelven las cosas, ¿no? Hasta las cosas que podrían poner en peligro la situación de una persona en cuestión de que esté cometiendo un acto legal o no, y no hay problema, o etcétera. O sea, ¿qué aprendes? Y conforme a lo que aprendes y ves y te sientes capaz, pues simplemente actúas, ¿no? Y vas y golpeas a quien sea, al fin que no pasa nada, al fin que pues como no tiene ni siquiera por un abogado, o como al final, mira, pues ya no chillas, te doy 5,000 pesos, o al fin que pues, si tiene necesidad, pues lo que sea, ¿no? Pero no, llega un punto en que, en mi opinión, en donde la gente ya no tiene nada que perder cuando son los de abajo. Cuando ya no tiene nada que perder, se prenden fuego, como en la primavera árabe, cuando ya no tiene nada que perder, surgen los liderazgos al estilo el pintor austriaco, cuando ya no tiene nada que perder el ser humano, se Ujú. vuelve el extremo contrario de lo que siempre fue. Y ahí es donde también empezamos a ver el choque, ¿no? Más violento hasta el punto en donde las cosas o se quiebran o se arreglan, pero llegamos siempre a ese punto más álgido. Ujú. Y yo creo que ahorita a mí lo que me pone un poco, eh, pues sí, en estado de preocupación, es un México que está entrando justamente a esa etapa en donde o se compone o se O rompe se más todavía. rompe. Sí, estamos en esta atmósfera que propaga la violencia, que facilita que se reproduzca la violencia, que facilita a su vez que los seres humanos adentro de México y también los que toman decisiones detrás de sus oficinas presidenciales se sometan a su instinto de supervivencia y que busquen al final pues ser el que cause más daño o el que dé el primer golpe o el último golpe. Entonces, pues con ese último comentario, Isma, yo creo que ya es momento de cerrar el episodio de esta
de esta vez sobre la apología de la violencia. Cuídense mucho todos los que nos escuchan y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.